gracias, Rafael. Pues sí, como cada lunes damos la bienvenida a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que en esta visión global del día de hoy nos va a comentar acerca de este segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos, que inicia el día de hoy con un reto muy específico que realmente yo creo que es el gran tema, aunque hay muchos otros temas que tienen que ver con economía, etcétera, que es el marco para la paz. Las FARC, las guerrillas más antiguas de América Latina, unas de las más violentas, quizá la más violenta haya sido Sendero Luminoso, pero estas no se quedan atrás. Simplemente hace unos cuantos días murió una niña a causa de un ataque de las FARC sin que hubiera cese el fuego. Se realizaron una serie de conversaciones, de acuerdos, y bueno, al parecer los guerrilleros que no tengan en su haber crímenes considerados graves, van a poder integrarse a la vida política. Esto genera una enorme controversia. Bueno, desde Petro, el alcalde de Bogotá, en Colombia, ya se había observado la presencia de exguerrilleros en la política colombiana. Pero ahora la Corte, precisamente constitucional, emitió un fallo determinante donde van a poder participar siempre y cuando efectivamente estos revolucionarios y exguerrilleros no hayan participado efectivamente en crímenes de lesa humanidad, ni genocidios, ni tampoco en delitos de secuestro o contra la población civil. Esto ha dividido un poco a la población porque hay quienes sí aceptan la presencia de exguerrilleros en la política, pero por supuesto también ha despertado las voces en contra, particularmente del Centro Democrático conducido por el senador Uribe, que como todos sabemos fue anterior presidente de Colombia y uno de los luchadores frontales en contra de las fuerzas guerrilleras de Colombia, que para algunos ha acotado también ya no solo una fuerza guerrillera, sino la trascendencia hacia un grupo de carácter terrorista. Para algunos países las FARC son considerados terroristas precisamente por la agresividad de su capacidad en contra de la población civil. ¿Qué es lo importante y a qué le apuesta el presidente Santos en este segundo periodo? ¿Qué es lo que convenció al final a las masas en la segunda vuelta que le favorecieron con su voto electoral? Le apuesta a la paz, porque la población en Colombia está cansada de 50 años, casi 60 de la presencia de las FARC, y me parece que es este voto el que le ha permitido la posibilidad de continuar con la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora se encuentran negociando en La Habana, Cuba, la posibilidad de un cese al fuego. Efectivamente, aún durante las negociaciones en La Habana no han trascendido hacia un armisticio o hacia una etapa de paz. Estas siguen convulsionando. La prueba de la muerte de la niña que tú bien comentas demuestra precisamente que esta guerrilla sigue operando en tanto se realizan las negociaciones en La Habana, proceso en el cual muchos no confían y que precisamente el 12 de agosto estaríamos entrando a una nueva etapa de revisión del proceso de negociación, porque ahora se va a tocar precisamente lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas de este conflicto. Esto va a ser importante porque se va precisamente a permitir que parte de la sociedad que ha sido agraviada, las víctimas, puedan acudir. Se pretende que sean 20 de las víctimas que se trasladen precisamente a La Habana, Cuba, para enfrentar a sus victimarios y poder negociar la parte que tiene que ver con la justicia restaurativa a las víctimas. Esto es importante porque Colombia es de los estados que ha sobrevivido a un conflicto de guerrillas y han logrado establecer un proceso que se llama de justicia transicional. La justicia transicional aparece precisamente en aquellos escenarios de conflicto donde se necesita la restauración de las víctimas, la confrontación con los agresores para un saneamiento no solo de carácter con apego a la justicia, sino a la restauración de la moral de un pueblo. Entonces, esto es desde 2005 que Colombia cuenta con los procesos de justicia transicional. Entonces, me parece que no hay reversa, no hay marcha atrás. El presidente Santos tiene que demostrar firmeza, carácter y voluntad, y sobre todo resultados a la población colombiana que ha depositado el voto a favor de este presidente que se salió de las manos de Uribe, porque finalmente se dice que Santos, sobre todo en el primer periodo gubernamental, pues era el delfín o el elegido por Uribe, ¿no? Y ya no lo es, hay una separación importante, hay un quiebre, una fragmentación, y habrá que ver cuál es la posibilidad de que ahora los que no hayan participado o hayan participado en la guerrilla se sumen a la causa política siempre y cuando no hayan cometido los delitos que la Corte anticipó. Claro, estos procesos de restauración moral de la sociedad no son nada sencillos. Hemos visto cómo se intentó hacer en otros países de América Latina, el caso de Chile, de Argentina, de Paraguay, después de las dictaduras militares, y
Es realmente muy, muy complejo. Bueno, una cosa que ha llamado mucho la atención han sido los mensajes que se han enviado vía redes sociales por parte de las FARC. En general, bueno, las redes sociales ahora juegan un papel, Ileana, muy importante, no solo para ganar adeptos, sino también para intercambiar ideas. En los últimos días, luego de la elección o de este segundo periodo ya anunciado el presidente Santos, él ha informado en su Twitter sobre, por ejemplo, el abanderamiento de los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, su recorrido por La Guajira. En la red social, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, las FARC, también han tenido reacciones, no se han hecho esperar, y ahí han externado sus inconformidades, sus puntos de vista, y algunos de ellos muy polémicos. Vamos a ver esto y lo comentamos, si te parece. Claro. Bueno, una de las cuestiones que resultarían interesantes es, en la red han dicho ellos que va a haber una especie como de borrón y cuenta nueva. Pensando en esto que te decía Ileana sobre lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, ¿qué nos dice la experiencia? ¿Es posible esto? A mí me parece que sí, pero decía precisamente Ralph Dahrendorf, el sociólogo alemán, que siempre que existe un cambio se genera un conflicto y a veces es difícil que la sociedad prospere o trascienda tan rápidamente como evolucionan los conflictos. Eso me parece que sí hay procesos de restauración que pueden ser positivos, pero a muy largo plazo. Aquí, si no en una primera generación, desde luego. Exacto. Es muy reciente es muy difícil. Sin embargo, tú decías algunas democracias y algunas dictaduras que han trascendido hacia la democracia latinoamericana, a veces pareciera que han fallado en el intento, pero yo también diría, ¿por qué no también observamos procesos de mucha algidez o dificultad como en países africanos? Empecemos, por ejemplo, de Sudáfrica, la propia Ruanda, que tienen estos procesos restaurativos de justicia donde se han podido superar muchos de los problemas. En el caso de la guerrilla en Colombia es muy complicado porque esta no ha cejado de sus intenciones y lo que es peor, han habido algunas connotaciones de lo que tiene que ver el narcotráfico y otro tipo de delitos que han incriminado a la guerrilla hacia otras situaciones de delincuencia que hace que pierdan credibilidad entre la población. Es decir, es difícil prever cómo van a reaccionar estos grupos armados respecto al plan político que tiene el propio presidente Santos. Algo positivo, porque también hay que decir que no solamente le favoreció el diálogo que está propiciando para un posible desarme, la restauración de las víctimas, devolución de tierras y otras aristas de la negociación, es este crecimiento tan importante que mostró en su último mandato del 4.3% de crecimiento económico, que es de los más altos de la región. Entonces, también habría que considerar otros elementos para evaluar el nuevo mandato que Santos tiene ahora a su cargo. Pues muchas gracias, Ileana. Estaremos al pendiente de este proceso. Nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. Y nos vamos a la pausa. Después de ello, artistas, escritores, comunicadores se reúnen en el Auditorio Nacional para disfrutar de la tregua. Ya se imaginarán de qué se trata esto de la tregua. Y les recordamos que nos pueden seguir en vivo también por internet en www.canal22.org.mx.